¿Está contento? Nunca me ha gustado predicar aquí arriba mucho, pero tengo que predicar por la cámara. Vamos a hallar la forma de... Muy bien. ¿Sí está contento o no? ¿De este lado están contentos? ¿Seguros? A ver, ponte de pie tantito. Voltea con el que está al lado de ti, sonríele. Estírate un poquito. Sé que está haciendo calorcito, entonces nos da la pasguatez, ¿no? Dile al que está al lado de ti, qué bonito que vienes hoy. Dale un masajito en los hombros, a ver. Un masajito en los hombros. Muy bien. Ya puedes tomar ahora sí tu asiento. Hace un par de semanas les compartí una forma en la que he estado orando últimamente. Es una oración que traigo en mi corazón. Es una oración que no inventé yo, pero que pude concluir en la forma en cómo Dios le habla a Salomón. Y le habla de esta forma en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor, y el Señor le dijo, he oído. ¿Con quién está hablando Dios? Está hablando directamente con Salomón después de haber construido el templo. Dice, el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Muy bien. Tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿Por qué no cierras ahí donde estás tus ojos un momento? Vamos a orar. Gracias, Jesús, por esta mañana, por todos los que estamos aquí. Ruego por tu Espíritu Santo moviéndose en cada corazón, en cada lugar. Pedimos, Señor, tu intervención en esta reunión, que tú estés aquí, Jesús, hablándonos, redarguyéndonos, haciéndonos crecer en tu palabra y en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces de aquí saqué yo 5 puntos. ¿Cuántos puntos? 5 puntos sobre los que he estado orando de forma personal. Y me gustaría indagar, desmenuzar un poquito estos 5 puntos para que tú te los lleves a casa y juntos podamos estar orando así por nosotros mismos y por nuestra casa. ¿Por quiénes? Por nosotros mismos y por nuestra casa. Amén. Entonces empezamos con la primera, y es Dios hablándole a Salomón, y yo lo traspolé, lo moví de una forma en la que nosotros estuviéramos pidiendo en lugar de Dios contestando. Dios le está contestando a Salomón y le está diciendo, he escuchado tu oración y tu súplica. Entonces lo que yo hice fue cambiar el sentido del diálogo de forma en que nosotros podamos estar pidiendo lo que Dios ya está contestando. ¿Me está entendiendo hasta ahí o no? Estar pidiendo lo que Dios ya está contestando. Y empezamos con el primer punto importante de esta oración. No vamos a ver todos estos puntos, son 5 puntos. El día de hoy vamos a ver 2 puntos y el próximo domingo vamos a ver otros 3 puntos. Amén. Voy a estar predicando dos domingos seguidos, espero que no le moleste. Si no, ya se lo adelanté y igual no viene el próximo domingo, pero se puede aventar la predicación, ¿ok? Por cierto, voy a tardarme poquito, son las 11:05 de la mañana, para que saliendo de aquí, si no lo has hecho todavía, vayas a votar. Es importantísimo, la iglesia tiene que activarse
en estas votaciones, ¿ok? No te voy a decir por quién votar, eso no me toca a mí. Si escuchas a algún pastor que está haciendo eso, dile, shh, cállese la boca, ¿ok? Porque no nos toca a nosotros como líderes. Es más, si gobernación se entera de que lo estamos haciendo, nos quita nuestra licencia de ministros. ¿Ok? No te voy a decir por quién votar. Tú pídele a Dios que te muestre qué camino es el que debe seguir nuestra nación, pero es importantísimo que vayas a votar. ¿Ok? Así que no me voy a tardar mucho. Punto número 1. Dios, por favor, escucha nuestra oración. Dios, por favor, escucha nuestra oración. Con esto tenemos que empezar nuestra oración. Justo hoy en la mañana hablaba de esto con los chicos del curso básico A2. Me tocó también cubrir a mi papá ahí. Y hablábamos de la oración. Todo se coordina cuando estás escuchando a Dios. Y es Dios, por favor, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Pero si a esto vamos, tenemos que primero definir qué es la oración. Desde muy pequeñito me enseñaron que la oración era platicar con Dios. Platicar con Dios. Se está escuchando como raro, como que se corta de repente, ¿va? Platicar con Dios. Esa es la oración. ¿Cuántos han aprendido este concepto? Todos los que están en el básico tienen que haber sabido este concepto. Platicar con Dios. Esto es la oración. Del original, la palabra ahí en oración, en el original arameo, es la palabra palal. ¿Qué me hicieron? Según yo es lo mismo, ¿no? Como que el de mi papá está chafeando, ¿verdad? Igual mismo trae pila. Ok. Allá te va a cambiar las pilas, amor. Ok, a ver si es eso. Muy bien, entonces, cuando dice ahí la palabra de Dios, he escuchado tu oración y tu súplica, Dios mismo hablando, la palabra en el original es la palabra palal. ¿Qué palabra es? Palal, con acento en la A, la última A, la segunda A, que significa juzgar, literal, juzgar mental o visualmente. Mental o visualmente. Juzgar tiene que ver con juicio, oficial o mentalmente. Lo que está diciendo aquí es que nuestra oración es la consecuencia o la interpretación de los juicios que nosotros tenemos de forma personal. ¿A qué se refiere esto? Son las conclusiones que tú sacas de las circunstancias en las que vives. Normalmente cuando oras le pides a Dios sobre cosas que tú crees. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Señor, te pido por, no sé, por mi marido que no está chido. Acá adelante hay lugar para ti, tía. Muy bien. Te pido por mi marido que no anda muy bien respecto a algo que tú ya has concluido. Te pido por mi economía porque necesito $3 millones este fin de semana para no pagar intereses en la tarjeta de crédito, ¿no? Haz un milagro, Señor. Literal, la oración tiene que ver con tus propias conclusiones. La forma en que tú concluyes respecto a tus circunstancias es el resultado de tus propios juicios. Hechos 4:23 al 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas?
Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y en contra de su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Creo que estoy mal en esa cita. Estoy mal. Habla de la soberanía de Dios. Me equivoqué. Una disculpa a los de medios. Esta fue completamente mi culpa. Encima de todos los juicios que tú podrías tener, encima de todas las conclusiones que tú podrías sacar, encima de todo lo que tú puedas concluir acerca de tu vida, acerca de los demás, encima de todo esto sigue estando la soberanía de Dios. Encima de todo lo que tú podrías creer, sigue estando el último juicio de parte de Dios. Y sobre eso no hay más. Sobre eso no hay más. Entonces entendemos esto, entendemos que sí, nuestra oración está basada en nuestras conclusiones, pero más allá de nuestras propias conclusiones sigue estando la soberanía de Dios. Jesús mismo reconoció esta soberanía de parte de Dios ahí en el libro de Lucas, cuando está orando justo antes de la crucifixión, en Lucas 22:42. Está orando antes de la crucifixión y le está diciendo al Señor: que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba, dice la palabra, que estaba sudando como grandes gotas de sangre, estaba postrado en tierra, estaba sufriendo. ¿A quién le gustaría hoy ser crucificado? No nada más ser crucificado, ser azotado, pateado, escupido. ¿A cuántos les gustaría eso? Jesús era humano, 100% hombre, 100% Dios. Dice la palabra que estaba en sufrimiento porque Él sabía lo que venía. Dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en la tierra tenía sus propias conclusiones, su propio juicio respecto a lo que iba a pasar, pero estuvo dispuesto a enfrentar esas conclusiones, a doblegar esas conclusiones, a doblegar ese juicio por hacer que la voluntad de Dios se cumpliera al pie de la letra. Encima de todo lo que estamos nosotros orando, encima de lo que estamos pidiendo, siempre nuestro corazón debe ser: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Está de acuerdo o no? Quiero que sepas que Dios escucha tu oración. Voltea con el que está al lado de ti y dile: Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Sobre todo si eres mamá. Dios escucha tu oración. Está bien padre eso. Dios escucha tu oración. Cuando dice la palabra, he escuchado tu oración y tu súplica. Cuando la palabra, más bien la palabra que se usa para escuchar o oído, es del original la palabra shamá, que quiere decir escuchar. Me encantó esto, pon atención. Escuchar inteligentemente. He escuchado tu oración y tu súplica. La palabra es shamá, para escuchar, pero es escuchar inteligentemente. Escuchar inteligentemente es la diferencia entre oír y escuchar. Oír y escuchar. Todos hemos oído cosas y eso sucede todo el tiempo. Todo el tiempo estamos escuchando, al menos que tengas una discapacidad auditiva. Todo el tiempo estamos escuchando, pero únicamente ponemos atención a lo que oímos cuando escuchamos inteligentemente. Cuando dices, ¿qué fue eso? Y entonces prestas oído y empiezas a discernir lo que estabas oyendo y se convierte en escucha. Los que somos hombres casados hemos aprendido de esto a la mala. Una vez fui Uber, traje un Uber un tiempo y me tocaba recibir a todo tipo de gente en el Uber. Y recogía a unas personas en Lomas de San Juan e iban hasta Tequisquiapan. Desde Lomas de San Juan hasta Tequisquiapan. Era una pareja, iban sentados los dos. Y les prometo que desde que recogía la pareja hasta que íbamos como por San Nicolás, la mujer no dejó de hablar. Todo el tiempo iba hablando. No recuerdo bien qué le iba diciendo, yo también lo bloqueé.
Todo el tiempo iba hablando y el vato iba perdido, no sé dónde. Tuvo como un flashback de cuando estuvo en la guerra en Vietnam o algo. Empezó a temblar. Iba perdido y en algún punto hubo silencio y yo supe que venía con ese silencio. Porque la mujer no terminó el enunciado, simplemente se calló. Y el vato no dijo nada, yo queriendo decirle, bro, pregúntale que qué más. Yo iba calladito manejando mi coche y vino la pregunta que todos los varones tememos. ¿Me estás poniendo atención? Normalmente contestamos que sí. Y viene la segunda pregunta que todos tememos. ¿Qué es qué? A ver qué te dije. Y ahí es donde el porcino tuerce el rabo. Ahí valimos gorro todos. Porque generalmente después de esa conversación viene un, ya no me pones atención, ya no me amas, ni siquiera me tocas. Ya nada que ver con el tema, pero ahí sacan toda la muina que vienen cargando. Bueno, este cuate se queda callado y le dicen, ¿me estás poniendo atención? Y les prometo delante de Dios que dijo, no. Y dije, wow, el macho, dije, ¿ah? Bro, ese cuate se quería morir, ¿verdad? Le puse la de ese compa, ya está muerto. No, y literal, se los prometo delante de Dios, le dijo a su mujer, iba yo pensando en si las águilas iban a remontar para el siguiente encuentro. Yo creo que ese cuate ya se quería divorciar, ¿no? Yo digo eso y no, hombre, amanezco muerto, yo creo, fileteado. Esa es la diferencia entre escuchar. Este amigo no estaba sordo, no estaba discapacitado. Se fue chutando toda la conversación, que seguro incluyó lista de mandado, colegiaturas, la vecina y los problemas que tiene su prima con su esposo. Yo también lo bloqueé, no sabía yo que estaba escuchando. Ibas oyendo, pero no iba poniendo atención. Quiero decirte algo, Dios no es así. Cada vez que tú y yo nos metemos en nuestro aposento y doblamos nuestra rodilla y empezamos a hablar, Dios dice, a ver, cállense todos, le dice a sus ángeles, mi hija está orando en su habitación y le tengo que poner atención. Le tengo que poner atención. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Ahorita vamos a pasar por algunos peros. Dice primera de Juan 5, 14 al 17 en la palabra de Dios para todos. La seguridad tenemos al estar unidos en Dios es esta. Quiero que leas conmigo. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos, la última parte que dice, ¿conforme a qué voluntad? A la suya. El siguiente versículo. Puesto que sabemos que Dios nos escucha, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Esto no contrapone lo que dice el versículo anterior. Cualquier cosa que le pidamos dentro de su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 16. Si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano y Dios le dará vida a su hermano. Digo un pecado que no lleva a la muerte eterna, porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna. En ese caso yo no digo que se ore, dice Pablo ahí, perdón, el apóstol Juan. Todo lo que se hace con maldad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte eterna. Está especificando un poquito de qué se tiene que orar y por qué no se debe orar. No solo Dios está escuchando nuestras oraciones, también las está analizando de acuerdo a su perfecta voluntad. No nada más es orar, tenemos la certeza que Dios nos escucha. Tenemos la certeza de que Dios nos escucha. A mí me pasa mucho con Sofía. Sofía es mi chiquita, mi princesita. Ahorita me dijo que me amaba y me manda besos y es la pequeñita de la casa ahorita y la mayoría del tiempo tiene nuestra atención. La mayoría del tiempo ella ve cosas que le gustan.
Algunas cosas se las puedo comprar, otras cosas no se las puedo comprar. ¿Ok? Pero es mi responsabilidad escuchar atentamente. Si yo como papá puedo discernir entre lo que mi hija quiere y lo que necesita, entre lo que quiere y lo que necesita, entre lo que le hace bien y lo que no le hace bien, imagínate cuánto más Dios puede, escuchándote orar, saber exactamente qué de lo que estás pidiendo va de acuerdo a su voluntad y qué no va de acuerdo a su voluntad. A veces nos frustramos porque estamos orando porque algo pase, porque Dios nos dé algo, porque Dios nos conteste, pero lo que estamos pidiendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes que decretar, que ahora está muy de moda eso, yo decreto y yo declaro y me protejo. Antes que estar pidiendo por algo que yo quiero, necesito estar pidiéndole a Dios que se haga su perfecta voluntad en mi vida. He orado muchas veces. Una vez fui a orar por una persona que estaba invadida de cáncer, y antes de que yo fuera a orar por él, habían ido otros pastores. Y un par de esos pastores dijeron: no aceptamos un no por respuesta, no aceptamos otra cosa que no sea sanidad de parte de Dios. Declaramos que Él es sano, declaramos que Dios no va a tomar su vida. Básicamente le están diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Quiero recordarte que Dios sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Cuando fui a orar por esta persona, literal le dije al Señor: a mí me gustaría que esto pasara, me gustaría que él fuera sano, me gustaría ver un milagro, algo que los doctores no puedan explicar, porque lo hemos visto otras veces. Mi papá es un ejemplo de eso, diagnosticado con cáncer de esófago de Barrett. A través de una endoscopía, cuando le hicieron biopsias, se decretó el cáncer. Después lo examinan de nuevo y no tenía absolutamente nada. He visto a Dios actuar en situaciones imposibles. Lo he visto. Si Dios lo ha hecho una vez, lo podría hacer 2 veces o 3 veces o 1000 veces. Pero en ese momento le dije a Dios que se haga tu perfecta voluntad. Y algunas personas se enojaron: ¿por qué no decretaste sanidad? ¿Por qué no dijiste esto? ¿Por qué no dijiste esto otro? Yo quiero que se haga la perfecta voluntad. Y discúlpame, pero si fuera la voluntad de Dios, aunque yo le dijera a esa persona: te vas a morir, la voluntad de Dios es que Él viva. ¿Quién crees que pueda más? ¿Quién crees que puede más? Dios. Pero estamos queriéndole hacer manita de puerco a Dios. Y lo peor de todo es que cuando tú y yo oramos en contra de la voluntad de Dios, sobre todo cuando oramos por alguien más y se lo decimos, lo único que pasa, si Dios no contesta de acuerdo a lo que pedimos, es que la gente se va a enojar con Dios, no contigo. No creo en Dios porque tú dijiste que iba a ser sano y no lo he sido. ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no me dio? ¿Por qué Dios no restauró? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Lo que estás haciendo es hacer que Dios quede como mentiroso, porque oraste por tus propios caprichos. Que se haga. 35:17. Salmo 55:17 dice: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, dice esta versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: clamaré, la 1960, y Él oirá mi voz. Él lo va a escuchar inteligentemente. Eclesiastés 8 del 3 al 5. Eclesiastés 8 del 3 al 5. No te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque Él hará todo lo que le plazca. Él sigue siendo soberano aún sobre nuestras propias necesidades, y Él va a obrar como a Él le plazca. Versículo 4: puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los métodos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. El tiempo y el modo. Dile al que está al lado de ti: confía en los tiempos y los modos de Dios. Confía en los tiempos y los modos de Dios.
Mateo 7 del 7 al 11 también nos recorre un poquito de esto. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Está diciendo Jesús mismo, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cuando dice ahí la palabra o la frase buenas dádivas, la palabra buenas es la palabra agatzos, que quiere decir bueno en cualquier sentido, pero se compara con otra palabra ahí en el griego, que es la palabra kalos, que quiere decir hermoso, bueno, que trae honra, de valor intrínseco o mejor. Hace como 2 años, ayer nos estábamos acordando de eso, fuimos a nadar al spa. El spa es el San Pedro Bagatlán, no sé si ustedes lo saben. Fuimos a nadar ahí al balneario San Pedro Bagatlán y algo festejábamos, si no me equivoco, era el cumpleaños de Pau, y estábamos festejando ahí el cumpleaños de Pau, y todos llevamos algo para compartir. Fueron algunos amigos de aquí de la iglesia, entre ellos fueron Pablo y Yedid. Y Pablo y Yedid tenían a Gabo, y estaba súper chiquito. Ahorita tiene 3. O sea, en aquel entonces tenía 1 y cachito, ¿no? Y Yedid es una muy buena mamá y cuida mucho a Gabo. Pero yo me estaba tragando como gordo así unos chetos así. Tenía yo hambre. Me estaba comiendo unos puffs así con toda la boca llena de queso. Y se ubican los chetos de puff, que son como los esponjaditos. Y Gabo estaba chiquito y caminó hacia mí y me hizo que quería un cheto. Y yo dije, pues sí. Me agarré un cheto y se lo di. Después caminó con su cheto en la boca ya hacia su mamá, y Yedid me echó unos ojos. Me quería excomulgar, hermano. Si ella hubiera sido la pastora en ese momento, yo ya no tendría iglesia. Ni iglesia, ni vida, ni esposo, no, mi generación completa hubiera sido exterminada en ese momento. ¿Por qué? Porque es su mamá y sabe qué le hace bien a su hijo. Es su mamá y sabe qué le hace bien, qué le va a hacer daño también. Gabo en ese momento no tenía edad suficiente o no le estaban dando de comer eso. Ayer, por ejemplo, a Lía le regalaron unas zanahorias y Lía estuvo muy contenta con sus zanahorias. Alejamos todos los chetos de Lía para no ser crucificados de nuevo. Pero ¿están entendiendo mi punto? Tú como papá sabes qué es lo mejor, y es lo que está diciendo Jesús. Si ustedes como padres imperfectos saben dar buenas dádivas, y esa es la frase que cierra por completo este pasaje. Tú puedes estar pidiendo lo que quieras, puedes estar rogando por algo, pero Dios sabe qué es lo mejor para ti. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Cuando nos equivocamos, cuando tú piensas que lo que tú estás escogiendo es mejor que lo que Dios tenía preparado para ti. ¿Me estás entendiendo o no? Si tú como papá puedes discernir en qué le hace bien y qué le hace mal a tus hijos, imagínate cuánto Dios, siendo un padre perfecto, un padre amoroso, un padre que dio a su único hijo para que tú y yo podamos estar eternamente con Él. Voltea con el que está al lado de ti y dile: confía en la sabiduría de Dios. Bueno en cualquier sentido. Algo que trae honra. Lo que Dios te da, lo que Dios responde en oración, nunca te va a traer deshonra. Nunca va a venir con vergüenza. Eso tiene que ver con todo, con tu trabajo, con tus relaciones, con los lugares donde te mueves, con el ministerio. Cuando Dios contesta, nunca viene con deshonra.
Si lo que tú recibiste fue deshonra, fue vergüenza, fue incomodidad, eso no pudo venir de parte de Dios. No solo Dios escucha nuestras oraciones, también podemos confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. A lo largo de todos los salmos podemos ver una y otra vez a David decirle a Dios: escucha mi oración, por favor, escucha mi oración, por favor. Y lo vemos en diferentes escenarios, en diversas circunstancias, por diversas razones, como por protección, por provisión, por aflicción, por liberación, por dirección. Dios es capaz de contestar en cada circunstancia por la que estás pasando. Pero bueno, vamos a unas partes que no son tan bonitas. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Levanta la mano. Muy bien. ¿Todos estamos contentos con lo que estamos recibiendo hasta ahorita? Bien, yo creo que Dios responde la oración. A ver, voy a darles 7 puntos, 7 razones por las que probablemente Dios no te esté respondiendo. ¿Estás listo? Primeramente, porque estás viviendo abiertamente en pecado. ¿Qué quiere decir vivir abiertamente en pecado? Estás practicando abiertamente el pecado. Esto no quiere decir que como cristianos no nos podamos equivocar. Dice la palabra que 7 veces cae el justo. Tú y yo seguimos siendo imperfectos, ¿verdad que sí? ¿O hay algún perfecto aquí? Levanta la mano si eres perfecto. Nadie. Hay uno por allá. Hay un par de perfectos, ok, que Dios todavía te vi luego la bajaste rápido, pero Dios sigue tratando conmigo, ¿a poco no? Sigo siendo imperfecto. Si le preguntas a mi mujer, te puede dar varios puntos en los que todavía está tratando Dios conmigo. Les he dicho que soy como de esos edificios que no terminan de construir nunca, que están como en obra gris todo el tiempo y están ahí con plástico en las ventanas, y que dices: ¿cuándo van a acabar eso? Y no lo terminan nunca. Dios sigue trabajando conmigo. El día que me muera y me vaya con Él, entonces podré decir: perfecto, no me hace falta nada. Como el argentino que dijo: antes batallaba yo mucho con el orgullo, ahora ya no, ahora ya soy perfecto. Espero que nadie diga eso aquí. Vivir abiertamente en pecado, eso podría evitar que Dios no escuche tu oración. Repito, es diferente equivocarte, cometer errores, a que abiertamente estés haciendo lo que Dios manda que no hagas. Salmo 66, 18 dice la palabra: si observo iniquidad en mi corazón, es el salmista hablando, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. No me escuchará. Isaías 59, 1 y 2 dice: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Esconder su rostro para no escucharlos. Qué fuerte es esto. Quiere decir, estás viviendo de tal forma que Dios ya no te escucha. Yo espero que nadie esté pasando por esto en esta congregación, en esta casa. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 12 dice: porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Levanta tu mano si eres justo delante de Dios. Amén. Los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si Dios no está contestando tu oración, necesitas examinarte. Necesitas ver si no estás practicando el pecado de forma natural, digámoslo. Repito, te puedes equivocar, pero es una cosa muy distinta a estar practicando el pecado. Punto número 2, ¿por qué Dios no contestaría tu oración? Por ignorar lo que Dios ya ha hablado, ya sea en su palabra como a través de otras personas. Ignorar lo que Dios ya ha hablado, ya sea a través de su palabra o a través de otras personas.
¿A qué me refiero con esto? Si tú estás orando, tienes que orar de acuerdo a lo que la palabra dice. De acuerdo a lo que la palabra dice. Dios nunca va a contestar tu oración si la respuesta a tu oración contradice lo que dice la palabra. Dios se sujeta a su palabra. Es importante que lo entendamos. Si lo que tú estás pidiendo no viene en la palabra, no te va a contestar Dios. No te va a contestar Dios. Si lo que tú estás pidiendo, Dios ya te dijo a través de tu pastor o tu líder de área o un siervo que está al lado de ti, si Dios ya te dijo algo distinto y tú estás pidiendo lo contrario, Dios no te va a contestar. Dios se sujeta a su palabra. Punto número 3. Si estás orando para ser visto, orando para ser visto por los demás. Dice Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Conoces a alguien que ora nada más para ser visto? Me choca a veces estar junto a gente así. Me ha tocado gente que cuando le dices ora por los alimentos, oh Señor, estás en el restaurante y levantan su voz, ¿no? Reprendemos, estamos fuera todo amiba y no sé qué más, parásito. ¿Les ha tocado gente así? Que no saben orar bonito, como que ¡ora! ¡Qué horrible! Le dije hoy en la mañana a los chicos de la clase, la oración en privado, en secreto, va a dar resultados públicos, pero no al revés. No al revés. Esa gente que nada más ora en Facebook, yo tengo en mi Facebook y en mi WhatsApp un chorro de gente que yo sé que andan mal, que no están siguiendo a Dios, que están incluso murmurando, que están haciendo un montón de cosas, pero todos los días publican versículos de la Biblia. Cállate la boca y ponte a orar en tu habitación. A esa gente que ora en Facebook, a esa gente que ora en público, a esa gente que nada más quiere que la gente diga, oh, qué espiritual, qué santo debe ser este hermano o esta hermana. Es a la gente que van a llegar al trono de Dios y le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, y Dios les va a decir, no te conozco, porque lo que hiciste, lo hiciste para ser reconocido públicamente y no para conocerme a mí en la intimidad. Prefiero que no me use Dios maravillosamente, potencialmente, que no me use Dios sanando y levantándome paralíticos, pero que en la intimidad Él sepa exactamente quién soy y yo sé quién es Él. Hace unos años mi mamá conoció, ¿puedo contar lo del polvo de oro? Sí. Mi mamá conoció a una mujer que literal, así como yo estoy escurriendo sudor ahorita, esta mujer escurría polvo de oro. Y era algo 100% real, muy impresionante. Aquí vino hace unos años una que le salía polvo de oro de las patas, ¿no? Resultó ser un hongo después de todo. Olía medio feo el polvo de oro. No, esta mujer era real. Escurría polvo de oro. Y dice mi mamá que estuvo con ella en un congreso y literal estaba platicando con ella y esta mujer se sacudía el pelo y le salía como brillantina dorada y se sacudía por completo al punto de que no le quedaba nada, y 2 minutos después enfrente de mi mamá volvía a empezar a escurrir esta cosa como dorada. Y dice mamá que estuvo toda la tarde con ella y después fue a su hotel, no sé en dónde estuvo, en un congreso, y después fue a su hotel y que estaba como sacada de onda y le dijo a Dios, ¿por qué yo no tengo algo así? ¿Por qué a mí no me hiciste eso? ¿Por qué a mí no me salen uñas de oro, ¿no? Imagínate si yo sudara oro. No, hombre, ya les hubiera comprado un coche a todos ustedes. A todos, mi hermano. Nada más de una tocadita de batería, con eso les sacaba yo su crédito de casa a todos. Y yo le dijo a Dios, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué a mí no me has dado polvo de oro, patas de oro, manos de oro, lo que me quieras dar de oro?
Una lloradita y al monte de piedad y vámonos, ¿verdad? Pero Dios le contestó: a ti te he dado cosas que a ella no le he dado y no le voy a dar. En la intimidad te he dado cosas que a ella no le he dado. No codicies, no envidies lo que Dios ha hecho por otros. Envidia una relación personal con Dios, codíciala, anhélala. Que tú en lo privado te conozca el Señor y sepa exactamente quién eres. Te puedo garantizar que hay más recompensa en eso, a que te hagas el ungido enfrente de todos y avientes el saco y ores. Y han visto todos esos videos, ¿no? Que ahora nos hacen burla los seculares, ¿no? Porque dicen que somos como Street Fighter, ¿no? Hadouken, y se cae el fulanito ahí. ¿Los han visto, no? A mí me da risa, porque nada más es puro fantoche, pero nos hace quedar mal a todos. Yo prefiero que Dios sepa quién soy en privado, hacer todas esas fantochadas. La palabra de Dios lo dice, Jesús lo dijo, todos esos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente los reconozca, pero Dios no los conoce. ¿Ok? En privado, no ores para ser visto. Punto número 4, no ores con duda o incredulidad en nuestro corazón. Duda o incredulidad en nuestro corazón. Hace unos domingos hablaba yo sobre la incredulidad. Y la incredulidad es no creer aun cuando tienes todas las bases, todas las pruebas, toda la información necesaria para creer. Es decir, simplemente no creer. Teníamos un tío que ya no está aquí, pero siempre decíamos eso. Mi tío Carlos era terco. Y otros tíos decían que encima de la cabecera de su cama tenía un letrero que decía: no estoy de acuerdo. No importa qué le decías, no estoy de acuerdo. Le gustaba hacerla de tos a mi tío. Y conozco gente así, que no importa cuántas pruebas le pongas enfrente, cuánta realidad le pongas en la cara, te van a decir: no creo. Eso es lo que Dios condena, la incredulidad. Deshazte de la incredulidad cuando te acerques a Dios. Santiago 1 del 5 al 7 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide y se te dará, pero que pida con fe. ¿Cómo? Con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna de parte del Señor. No dudes, cree en tu corazón que Dios te está respondiendo, que Dios te está escuchando. Hebreos 11:6 dice: todo aquel que se acerca a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le busquen. Cuando llegues a orar a tu aposento, no dudes, no pongas en duda lo que Dios puede hacer. Pide con seguridad, amén, y Él recompensa a los que se acercan a Él con fe. Siguiente razón por la que Dios no estaría escuchando, y esto me sacó mucho me pegó en la cara: orar como un alma adúltera. Orar como un alma adúltera. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente al adulterio como tal, como pecado, sino un alma adúltera. Que tu alma, que tu corazón no esté 100% comprometida ni en fidelidad a Dios. Que tu corazón no esté 100% comprometido o en fidelidad a Dios. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como a un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Me equivoqué. Esa es la que sigue. Era Santiago 4 del 3 al 4, perdón. Dice: pidan y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿Por qué Dios te respondería una necesidad que vas a usar para darle gloria a alguien o a algo que no es Él? Si lo que estás pidiendo en lo íntimo, en lo secreto, si lo que Dios te va a dar, si Dios te va a responder esa petición, no va a ser para que Él se llene de gloria, para que Él sea más conocido, para que Él sea hecho Dios sobre todo lo que estás viendo, si no va a ser para eso, Dios no te lo va a contestar. Dios no te lo va a contestar. Imaginen que mi esposa tuviera un amante. Y me dijera, necesito un coche. Mi esposa. El amante no podría decir nada porque ya tendría la boca y la nariz ensangrentada. Ajá. Necesito un coche. Y yo le compro un coche, trabajo para darle un coche. Y cuando yo le doy el coche, ella se va a pasear con esta persona. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene sentido o no? Imagínate, varón, o tu mujer, le compras un perfume a tu varón y con ese mismo perfume se va bien perfumado a ver a la otra. ¿Te gustaría eso? Y la otra le dice, qué rico hueles. ¿Te gustaría eso? Dímelo. ¿Qué le harías? En el mismo cuello donde se puso el perfume ¿A poco no? Es exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. ¿Por qué Dios te daría algo que vas a usar con algo que no es Él? ¿Por qué Dios respondería a tu oración si lo que te va a responder te va a alejar de Él? Si tu alma es adúltera, si no tiene un compromiso legítimo con Dios, Dios no te va a contestar porque lo que te dé te va a alejar de Él. Y lo que Dios quiere es que te mantengas cerca. Yo le he dicho muchas veces, si tu necesidad, si tu tribulación, si tu problema es lo único que te mantiene cerca de Dios, que te llueva en tu milpita, que te granice, que nunca salgas del problema, que nunca salgas de la tribulación, porque mejor estar atribulado aquí en la tierra, pero en la eternidad con Dios, que estar bendecido y sin problemas aquí y luego una eternidad en el infierno. Aunque no aplaudan. Dios nunca va a contestar con algo que te alejaría de Él. Juan 14, 13 y 14. Todo lo que te pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. La respuesta de Dios tiene que ser para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Sexto punto, y eso también va a ser importante. Puede que Dios no te esté contestando, varón, y esto nada más es para los varones, por tratar mal a tu esposa. Haz conmigo. Ya leímos primera de Pedro 3:7, pero quiero recordarte que en la forma en cómo tratas a tu esposa, Jesús podría ver cómo tratas a la suya, a la iglesia. Si eres enemigo de mi esposa, y es algo que hemos pasado mi esposa y yo bastantes veces, por alguna razón hay gente que cree que puede llevarse bien conmigo, pero atacar a mi esposa. Mi esposa y yo somos uno. Si no te llevas bien con mi esposa, tampoco te vas a llevar bien conmigo. De mí no vas a venir a hablar de mi esposa y viceversa. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo mismo pasa con Jesús. Hay gente que dice, a mí me cae muy bien Cristo, pero me choca su iglesia. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Si no amas a la esposa de Jesús, no amas a Jesús y Jesús no te ama a ti. Es así de sencillo.
ustedes son mis amigos, dice Jesús, si siguen lo que yo les mando. Y uno de esos mandamientos es amar a la iglesia, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no estás amando a la iglesia, si no estás hablando bien de la iglesia, tampoco eres amigo de Jesús. Y qué cosa tan más horrible debe ser enemigo de Jesús. Y punto número 7. Orar sin respeto a Dios. Orar sin respeto a Dios. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? Su temor reverente. Jesús estaba ahí cuando el mundo fue creado. Jesús estaba ahí desde la eternidad. ¿Cómo crees que se lleve con Dios Padre? Y aún así tuvo un temor reverente para orar con Él. Tu oración a Dios no es algo que puedas tomar a la ligera. No es tu compa de la escuela con el que puedas hablar como se te pegue la gana. Debe haber un temor reverente hacia Dios, reconociendo su soberanía y que el hecho de que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Temor reverente. ¿Ya entendimos cómo orar? ¿Ya entendimos en qué razones o por qué razones no te podría contestar el Señor? ¿Si estás conmigo todavía o no? Ya casi terminamos. Y el punto número 2 de esta oración es que el hogar que estemos edificando esté consagrado a ti. Este sentido de hogar aplica para tu casa espiritual y tu casa familiar. Que nuestra casa, entre paréntesis iglesia, y que nuestra casa, entre paréntesis mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, esté consagrado a Dios. Esté consagrado a Dios. Salmo 127:1 dice: si el Señor no está edificando la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está involucrado en la construcción de nuestra iglesia, en vano estamos trabajando. Si Dios no está involucrado aquí, lo único que estamos haciendo es tener un club social donde venimos a convivir de vez en cuando y no pasa absolutamente nada relevante. En vano estamos trabajando, en vano nos estamos reuniendo, en vano estamos enseñando, en vano estamos caminando. Si Dios no está involucrado en esta casa, yo no quiero una iglesia. Necesitamos estar caminando con los planos y la visión de parte de Dios. Si Dios no está edificando mi familia, en vano estamos trabajando, en vano estamos teniendo una relación con nuestra esposa o esposo, en vano estamos adquiriendo un patrimonio, en vano estamos criando a nuestros hijos. Si Dios no está involucrado en cómo estamos creando casa, haciendo hogar, no estamos trabajando correctamente. ¿Por qué? Porque si Dios no está involucrado, no hay un sentido eterno de nada de lo que estamos haciendo. Y en el momento en que se termina nuestra vida, en el momento en que lo terrenal y lo efímero se acaba, no hay más. No hay más. Podríamos tener este auditorio atascado de personas o un auditorio todavía más increíble con aires acondicionados. ¿Cuántos quisieran aires acondicionados aquí adentro? Amén, gloria a Dios, todos queremos. Si tú quieres donarlos, levanta la mano y con mucho gusto vamos a poder recibirlo de parte de ti. Podríamos tenerlo mejor, podríamos tener un montón de coches allá afuera, todos de lujo. ¿Cuántos quieren autos de lujo allá afuera, no? Sé que igual y llegaste en un Mercedes-Benz, pero era el microbús, ¿no? Que era Mercedes-Benz. Todos podríamos tenerlo mejor, pero si aquí en la tierra donde todo se acaba, es lo único que hacemos y no nos enfocamos en lo que Dios quiere para nosotros, todo lo que estamos haciendo es en vano. En vano. Si Dios no está edificando, todo es en vano. Si Dios no está involucrado en nuestros planos, lo que estamos construyendo no tiene un sentido eterno. Mateo 3:12 dice:
y bieldo en su mano, y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. Está diciendo Dios que junto con el trigo crea cizaña, nace la cizaña y crece la cizaña, pero solamente el trigo es eterno, el que va a recoger y va a poner en su granero. Lo demás se quema y es efímero. Todo esto podría destruirse algún día. Todo esto podría caerse algún día, podría haber guerras y van a venir guerras, y esto podría no quedar un ladrillo sobre otro y podría reducirse a cenizas, pero lo que es verdaderamente eterno somos nosotros y el Señor. Si Dios no está edificando esto, no estamos haciendo nada que valga la pena. Y bueno, ¿qué quiere decir consagrado? Que mi hogar esté consagrado a ti. Que mi hogar esté consagrado a ti, del original Kadash, que quiere decir hacer, pronunciar u observar como limpio. De acuerdo a la Real Academia Española, viniendo de una autoridad competente, quiere decir reconocer o establecer firmemente algo. Reconocer o establecer firmemente algo. ¿Qué es consagrar? Primero, observar que algo está puro y limpio. Voltea con el que está al lado de ti y dile: necesitas estar puro y limpio. Y ahora obsérvalo, ve si se bañó el día de hoy, huele un poquito, se puso desodorante el hermano de al lado. Puro y limpio. Reconocer si algo está puro y limpio. Y reconocer o establecer firmemente algo. Con esto podemos ver un montón de ejemplos, sobre todo con el tabernáculo y con el templo. Ahí en Éxodo 40. No es hasta que el tabernáculo quedó terminado de acuerdo a las normas y a las reglas de Dios, no es hasta que esto todo se termina que la nube de Dios baja y se establece en el tabernáculo. Ahí en Éxodo 40. Una y otra vez vemos en Éxodo capítulo 40 que la frase que dice: tal como Dios lo había mandado. ¿Qué es consagrar nuestra casa? ¿Qué es consagrar nuestra familia? Es hacer las cosas tal y como Dios las ha mandado. No hay punto de negociación. No se negocian las reglas de Dios. No nos doblamos para adaptarnos al mundo. No tengo que dejar de predicar lo que dice la palabra por temor a que cierto grupo o cierta línea se ofenda. Las normas de Dios no se negocian. Hacemos las cosas, tratamos en la medida en la que podemos, en la infinidad de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, tal y como Dios las ha mandado. Una y otra vez lo vemos en el tabernáculo. Tal y como Dios le había ordenado a Moisés es la frase que se utiliza. Luego en 2 de Crónicas 5:13, Salomón termina de construir el templo de acuerdo a los planos dados por Dios a David en 1 de Crónicas 28. Una vez que esto sucede, una vez que se termina de acuerdo a los planos, desciende nuevamente la nube sobre el templo. Y dice la palabra que los sacerdotes tuvieron que salir porque la presencia de Dios estaba ahí en el lugar y no podían estar en pie delante de su presencia. Delante de su presencia. Quiero recordarte algo. ¿Quieres consagrar tu casa? No vas a ver nunca la gloria de Dios a menos que tomes en cuenta las normas de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tus hijos? Toma en cuenta las normas de Dios, lo que dice Dios acerca de los hijos y cómo educarlos. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu matrimonio? Empieza a tratar a tu marido como debes tratarlo, de acuerdo a lo que dice Dios. Empieza a tratar a tu esposa de acuerdo a como dice Dios, tal y como Dios lo ha mandado. La nube no va a bajar sobre tu casa, no va a bajar sobre tu familia, no va a bajar en esta iglesia, a menos que tú y yo decidamos hacer las cosas tal y como Dios las ha mandado. La gloria de Dios no desciende donde hay pecado. La gloria de Dios no desciende donde hay imperfección. La gloria de Dios no desciende donde no está su reino. El reino viene con sus reglas. El reino viene con lo que Él ha dicho. En Mateo 3 del 1 al 2
La Nueva Versión Internacional está predicando Juan el Bautista y les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué quiere decir? Para que tú puedas ver la gloria de Dios tiene que venir un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Porque a veces Dios no nos contesta, porque no podemos ver su gloria, porque no podemos ver su gloria en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestras relaciones interpersonales, porque no estás permitiendo que Dios traiga sus reglas, porque el reino de Dios no se ha establecido, porque no te has arrepentido, porque no ha habido un verdadero cambio de mentalidad en tu vida. Un odre nuevo no va a poder, un odre viejo no va a poder recibir vino nuevo. Tienes que hacer nuevo el odre. En tu vieja manera de pensar, en tu vieja carnalidad, en tu viejo hombre, en tu vieja mujer, no va a venir la gloria de Dios a menos que seamos hechos nuevos. Es tiempo de consagrar tu casa permitiendo que las normas de Dios se establezcan en ella. Repito, sin negociar. Sin negociar. Es tiempo de orar. Es tiempo de hacer esta casa nuevamente una casa de oración. Me da mucha tristeza ver que el viernes está dejando de venir tanta gente. Hay buenos viernes y otros no tan buenos y la gente no viene a orar. Si tú no estás viniendo a orar, si no vienes por trabajo o por alguna situación que de verdad lo apremie, lo entiendo. Espero que ahí donde estés puedas estar abriendo tu corazón y orando al Señor. Pero necesitamos orar juntos como casa. No dejes de venir a la oración. No dejes de doblar tu corazón ahí en tu casa pidiéndole al Señor. Es tiempo de orar. Dile al que está al lado de ti: es tiempo de orar. Es tiempo de mejorar nuestra comunión con Dios, pero también es tiempo de consagrar nuestras casas. Que nada que no venga de Dios participe de nuestra relación familiar. Que nada que no venga de Dios participe de nuestra relación congregacional. Ponte de pie. Esta es una de esas prédicas que me gusta hacer como diagnóstico, porque a mí me ha confrontado, a mí me ha tenido que hacer examinar, y he tenido que orar estas últimas semanas como oraba el salmista: examíname, oh Dios, examina mi casa, examina la forma en que estoy pidiendo, examina la forma en que te estoy hablando. Examina mis motivaciones por las que estoy pidiendo, por mis peticiones. Examina mi familia. Examina la iglesia. Y ve si hay en nosotros un camino perverso, algo que no vaya de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros. Me gustaría que te fueras hoy sin ser regañado, sin ser exhibido en mucho menos, pero sí motivado a examinar si lo que estás haciendo tiene un valor eterno, si la forma en cómo estás pidiendo es la correcta, si te estás acercando a Dios con la motivación correcta. Y una vez que hagas esto te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo ir y caminar correctamente. Quiero que te vayas hoy orando de una manera más efectiva y analizando tu vida para que solo el reino de Dios sea el único que gobierne en ella. Jesús, hoy ponemos delante de ti nuestras peticiones. Hoy ponemos delante de ti nuestro corazón, rogándote que nos enseñes a orar, rogándote que nos enseñes a hablar contigo,
que haya de verdad una comunión y una comunicación genuina contigo, que nos enseñes a pedir de acuerdo a lo que es tu voluntad, Señor, que nos enseñes a pedir de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, que seas tú el que guíe nuestras oraciones y nos dé la dirección correcta. Y también rogamos porque tu reino y tus normas y tus reglas vengan a nuestro hogar, que vengan a nuestra iglesia. No queremos trabajar en vano, no queremos hacer las cosas sin un sentido eterno. Que nuestros esfuerzos, que lo que somos, que lo que hacemos no sea efímero, sino que tenga una trascendencia eterna, Señor. Que no en vano estemos edificando, que no en vano estemos enseñando, que no en vano nos estemos reuniendo, que no en vano estemos criando a nuestros hijos, sino que entendamos que hay una vida después de esta y que estamos trabajando para darle un sentido eterno, Jesús. Conságranos, Señor, apártanos del mal. Observa si hay en nosotros algún camino que a ti no te agrada, una forma de pensar que no viene contigo, que no viene con tu reino. Extirpa de nosotros todo lo que no sea de ti, papá. Extirpa de nosotros todo lo que no sea de ti, Jesús. Quita de nosotros, examínanos, Señor. Examínanos, Jesús. Ahí donde estás, empieza a pedirle a Jesús eso. Examíname, Señor. Examíname, Jesús. Por eso oramos. Por eso oramos. En mi vida ha sido bueno. Por eso oramos. Levanta tu voz. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos, dile: en mi vida. En mi vida ha sido bueno. Que te escuche Él. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Quiero cerrar con esto. 3 insustituibles en la oración. 3 insustituibles. Voltéate con alguien, dile: 3 insustituibles. El primer insustituible es tu oración personal. Mateo 6:6. Mas tú, habla de algo privado, de algo íntimo, de algo personal. Es el insustituible. Mas tú, cuando ores, entra en ese espacio tan pequeño. No importa si es tu sala, no importa si es tu recámara, no importa si es el jardín. Siempre hay un pequeñísimo espacio donde cabes tú y es insustituible. Ahí es donde suceden las peticiones personales. Ahí no es el tiempo de echar fuera demonios. Ahí no es el tiempo de hablar con el enemigo, reprenderlo. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Es el tiempo, es una relación padre e hijo. Es una relación filial, es una relación indiscutiblemente personal, insustituible. Tú no puedes decirle al Señor: Señor, ¿qué crees? Hoy traje a mi mujer y a mis hijos para el aposento. Te dice Dios: no. En el aposento solo cabes tú. No puedes traer ni a tu compadre, ni a tu mujer, ni a tus hijos. Cuando tú entres en el aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Ahí es donde suceden las catarsis, los desahogos. Ahí es donde tú le puedes decir al Padre todo lo que sientes, todo lo que piensas. Aún puedes orar no sabiendo la voluntad de Dios, pero dice la Escritura que porque tu Padre, fíjate bien, tu Padre que ve
¿Qué está viendo Dios? No dice tu Padre que escucha, tu Padre que ve lo secreto de tu vida, de tu corazón. Esto va a hacer que tú tengas una recompensa en público y no al revés. Insustituible. El segundo insustituible está en Mateo 18, versículos 19 al 20. Estas oraciones en un trío, esta oración en un pequeño grupo, insustituible, donde suceden los acuerdos. Mateo 18, 19. Léelo conmigo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿en dónde? En la tierra. ¿Qué más? Acerca. Ya la oración cambió. Ya no es habla con tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Ahora aquí no dice, aquí dice si dos de vosotros. Yo siempre lo traslado a los matrimonios, siempre lo traslado a dos que estén ahí en la oración. Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pudieren, les será hecho. Wow. Cualquier cosa, Señor. Cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Ahora es papá escuchando a dos. Verso 20. Porque donde están ¿qué? Dos o tres. La Biblia nunca dijo dos o más, dijo dos. Esto de los acuerdos, esto del pequeño grupo, esto de los tríos de oración, donde están dos o tres congregados, ¿qué dice? En mi nombre. Fíjate, Dios le llama a ese grupo una congregación. Wow. Una congregación de dos o tres en mi nombre. Ahí estoy, ¿qué dice? Yo en medio de wow. En la oración en secreto dice Dios ve, pero en la oración de los acuerdos dice Dios está, se hace presente. A veces no ve, no ve ni oye. Sí, ve y oye, pero está. Y la tercera está en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Pero por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice el 11? ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. Porque no tenemos lucha, dice el verso 12, ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la oración congregacional, la oración grupal. Es insustituible. Tú no le puedes decir a Dios, ya oré en lo secreto. Dios te dice, no importa. Oye, es que ya oré también puesto de acuerdo con mi esposa y con mi hijo. Te faltó una. Porque no tenemos lucha. Ya habla de una oración corporal. El día que los hijos de Dios descubramos lo que está encapsulado, el poder de Dios encapsulado en el lugar secreto, el poder de Dios encapsulado en los acuerdos y el poder de Dios encapsulado en la oración grupal, en la oración como ejército. Se pelean diferentes cosas. En una el Padre me escucha, en otra el Padre se hace presente, pero aquí dice que ahí es donde entramos los guerreros. Aquí es contra principados, aquí es contra potestades, aquí es contra gobernadores de tinieblas, aquí es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tres objetivos totalmente distintos. Y no le puedes decir a Dios, yo ya oré en mi casa en lo secreto, ya no necesito ir a la congre a orar. Mentiras del diablo. Son otros objetivos. Señor, yo ya oré en la congregación, ya no tengo que ponerme de acuerdo con mi esposo y con mis hijos para orar. Te dice Dios, mentiras del diablo. Estas tres maneras de orar, estas tres formas de orar son insustituibles, porque está establecido por Dios en su palabra. Ahora dígame usted si Dios no es bueno.
al darnos estas lecciones y estas opciones para obtener los resultados que debemos de tener como Dios manda. Porque en el lugar secreto dice que el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. En el trío, en el acuerdo, concede Dios lo que nos ponemos de acuerdo. Pero en esta peleamos contra enemigos chonchos que están teniendo esclavizados a los gobernantes, que están teniendo esclavizados a las masas, que están teniendo esclavizados a tantas personas. Aquí es donde peleamos por otros. Y nuestra oración es semilla y también es clamor. Usted dígame si Dios no ha sido bueno. Usted dígame si Dios no inventó la oración con un propósito divino y eterno. Por eso le podemos decir en esta mañana: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Dile: con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, dile: en mi vida ha sido bueno. Vamos, dile: en mi vida ha sido tan fiel. Con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dile: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Amén. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria, alabanza por su palabra, por su obra en cada uno de nosotros. Él es bueno. Amén. Quedamos despedidos, mis amados. Que pasen un excelente domingo en familia. No se les olvide, para los que no han votado, vaya rápido a votar. Que el Señor y el Espíritu Santo les guíen para saber exactamente por quién hacerlo, y el Señor reciba la gloria. Amén. Hermanos, sí, hoy